Qué bueno escucharlos, en definitiva, para que no haya problemas. Después, cuando conversemos, pueden activar el audio, por ahora se los voy a desactivar. Y vamos a comenzar lo que es el proyecto Renacimiento. Para empezar esto, primero quiero explicarle que este es un proyecto que está absolutamente basado en ayudar a sanar los corazones de cada uno de ustedes. ¿Me podías proyectar compartir la pantalla? Vamos a compartir la pantalla y les voy a mostrar el proyecto Renacimiento para que comencemos a hablar de esto. ¿Lo ven todo clarito, no? Sí. 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 Ya. Sí. Listo, vale. Entonces, amén, sí, Doc, sí se ve bien. Listo. Vamos entonces a comenzar. El proyecto Renacimiento tiene que ver con volver a nacer, pero sin lo negativo que destruye mi vida. Eso es el concepto del proyecto Renacimiento. Y para eso está hecho este proyecto, para que ustedes encuentren una libertad de la esclavitud de las emociones. Me parece que están muchos micrófonos activos, entonces ahí se produce el eco, ¿ya? Así que traten de inactivar los micrófonos si se puede. Entonces el concepto es que el proyecto Renacimiento es para sanar los corazones y sacar toda la basura que hemos acumulado durante toda nuestra vida. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. El proyecto, como toma la definición, como es una persona que se toma con todas las trancas, con todo el ego y con todo lo que trae, y específicamente se pasa por un proceso para ayudar a ver cuáles son las heridas que tiene desde la infancia hasta el día de ayer. Y luego, específicamente, se trabaja en las trancas. Ahora, con esto, la idea de todo esto es sacar todo lo que hizo daño en nuestros corazones desde la infancia hasta el día de ayer. Y también se trabaja el ego. El ego, para que ustedes entiendan, es la sobreestimación propia por sobre el amor al prójimo. Entonces, cuando alguien se ama mucho a sí mismo, ama menos al prójimo y no está dispuesto a respetarlo. Cuando uno ama en igualdad de condiciones al prójimo, entonces está dispuesto a respetarlo. Y en ese caso, hay respeto y hay conversación, no hay conflicto. En cambio, en la defensa de verdades individuales producidos por el ego, junto con la empatía se produce un desastre en todas las relaciones y en toda la sociedad. Por lo tanto, básicamente el tema es que necesitamos sacar el ego de nuestros corazones para sacar el egoísmo, porque el ego es lo que trae el egoísmo. Y del egoísmo nace el individualismo y de ahí nace también la corrupción. La corrupción es un ejemplo donde la persona se ama a sí mismo más que al resto y por lo tanto no le interesa hacerle daño. La máxima expresión de lo que es el ego es cuando una persona es delincuente, que básicamente no le interesa hacerle daño sin provocación alguna para poder específicamente quitarle lo que quiere, porque se ama a sí mismo, no ama al prójimo. Esa es la máxima expresión del ego, que obviamente debemos cambiar. Y específicamente al cambiar esto, cambia la historia de la humanidad, porque todas las guerras han sido provocadas por el ego, todas las situaciones han sido provocadas por el ego. Y por lo tanto, la solución de esto es quitar el ego. Ahora, veamos cómo sería una persona que renace sin lo que es específicamente las heridas. Sin las heridas y sin el ego. Acuérdense que el ego produce la defensa de verdades individuales y por lo tanto el ego es el que lleva al conflicto entre las parejas. El ego es el que produce todo. Ahora imagínense una persona ya con un amor propio equivalente al amor al prójimo, lo que significa un respeto y crear una sociedad de esta manera y junto con eso sacar el mal, porque al sacar el ego se saca el mal. Imagínense ustedes, esta es la ciudad de los sueños, que es la Nueva Jerusalén. La ciudad de los sueños es donde ya no hay ni llanto, ni tristeza, ni dolor, porque ya se sacaron todas las heridas, salieron todo lo que tiene que salir del corazón, y por lo tanto, a partir de ese instante, la persona queda libre y lista para renacer a una nueva persona sin la basura que cargaba desde el nacimiento. Por lo tanto, es muy importante entender que esta ciudad de los sueños es donde ustedes tienen que soñar
y tienen que llegar de aquí al plazo de 1 año, porque esto va más o menos demorar lo que queda del año. Y tienen que darse el tiempo e invertir en ustedes para identificar las heridas, para identificar las trancas y sacar el ego que le ha hecho tanto daño a la sociedad, que es la que produce el individualismo que es tan común el día de hoy. Sacar ese ego y hacer una sociedad mejor, que esté llena de amor, que esté llena de justicia, porque el ego produce injusticia, porque el egoísmo es injusticia. Entonces, cuando hablamos de la ciudad de los sueños, estamos hablando de una ciudad donde cada persona se ha perfeccionado, donde ya ha sanado su corazón. Y este proyecto es 99% cristiano, 1% científico, para que ustedes entiendan las definiciones y sepan lo que está mal en su corazón. Pero vamos a usar cosas que la psiquiatría ni la psicología usa. ¿Cómo qué? Como el perdón. El perdón no es usado mucho por la psiquiatría, no es usado derechamente. Tampoco es usado la autonegación, que es la causa. Acuérdense que el ego es el que hay que sacar. Y cuando uno hace el proceso de autonegación, está sacando el ego, que es la raíz del egoísmo, que es la raíz de la corrupción y de la delincuencia y de todo el mal. Por lo tanto, cuando uno está haciendo esto, uno está sacando el mal, literalmente sacando el mal de la sociedad. Por lo tanto, quiero que sueñen con esta ciudad que tenemos que trabajar para construirla. Y se construye construyendo a cada corazón, no construyendo iglesias ni religiones. Se construye construyendo personas en sus corazones, sacando todas las heridas del pasado, desde el nacimiento hasta el día de ayer, y sacando las trancas y luego trabajando el ego. El ego van a aprender más adelante que es una de las grandes causas de las trancas. Ya lo vamos a ver. Y ustedes se van a dar cuenta cómo sanar sus corazones. Y quiero que sueñen con sus personas, con un corazón sano, sin trancas y sin ese ego que les ha hecho daño. Quiero que sueñen con eso. Y eso le vamos a llamar la ciudad de los sueños. Y ahí quiero que sueñen y ahí quiero que se vean en el futuro y quiero que se vean libres de toda la esclavitud emocional que los ha tenido atados por tanto tiempo. Vamos a ver la siguiente diapositiva, que es el objetivo de esto es sanar corazones, sacar las trancas, trabajar el ego, mostrar el camino para sanar el corazón, porque si uno le pregunta a cada uno de ustedes, ok, ¿cómo sacas todo lo negativo que hay en tu corazón? Hasta ahora en la consulta nadie me ha respondido de saber cómo se saca lo negativo. Por eso hicimos este proyecto, para que ustedes aprendan a reparar el corazón, a tener un corazón sano, lleno de paz. Se lo merecen, pero no lo van a tener hasta que saquen lo que les impide ser, lo que les impide tener esa paz. ¿Qué te impide tener la paz? Todo lo negativo. El miedo, la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, las heridas, las emociones que te hacen esclavo. Llevar una nueva vida sin esa carga, ese es el objetivo de esto. Este programa es a 1 año plazo, como les decía, va a ser todos los miércoles, pero esto va a depender de cada monitor y su grupo, porque si ese grupo determina que lo van a hacer otro día, ningún problema. Van a ver las videoconferencias y después van a conversar el video y van a ver qué es, cómo les afecta a sus vidas. Y luego, después de eso, al miércoles siguiente, habrá un taller donde ustedes van a poder identificar personalmente todas estas heridas y claramente cómo les afecta a ustedes y cómo les ha afectado en sus vidas todos estos eventos que han ido ocurriendo, que se llaman eventos hirientes. El programa general consta de 20 charlas y 20 talleres. Los talleres, acuérdate que son específicos y personales. Las charlas son generales para que tú entiendas y luego el taller para que identifiques lo que te hace daño. Ahora, quiero decir que esto claramente es cristiano, porque como les decía, esto trabaja con autonegación, trabaja con perdón, que la psiquiatría no trabaja, y trabaja con fe, porque para quitar el miedo se necesita la fe. Por lo tanto, vamos a trabajar áreas que la psiquiatría claramente no ha funcionado. Por otra parte, quiero decirles algo. Ningún gobierno, nadie ha sacado lo negativo del corazón de ninguna persona, ninguna ideología, ningún gobierno y ningún sistema lo ha logrado. Ni tampoco lo ha logrado la psiquiatría en todo este tiempo, que sobre todo en este último tiempo hay mucha depresión, hay mucho de todo. Por lo tanto, la psiquiatría tampoco ha logrado mejorar la calidad del ser humano. Lo que estamos planteando es un ser humano de mejor calidad. No estamos hablando de religiones, estamos hablando del perfeccionamiento de una persona, lo cual el mundo necesita con urgencia.
El cronograma. Yo les voy a decir en qué consta las clases así en un segundo. La primera clase es el avance del mal. Quiero que ustedes tomen conciencia de cómo el mal está avanzando y está destruyendo sus vidas literalmente. La segunda clase es la formación del ego o del yo, cómo se formó y qué rol juega en nuestras heridas. Tercero, la esclavitud de nuestras heridas y cómo las tomamos. A veces las negamos, a veces las exageramos, a veces las escondimos. Hay muchas formas de ver las heridas. Ahí las van a aprender y van a ver cuál es la que ustedes tienen y cómo enfrentarla. Van a ver la esclavitud de las emociones. ¿Por qué tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué tengo temor? ¿Por qué esas heridas del pasado me producen tanto enojo en el presente? La esclavitud de las emociones, la esclavitud de los sentimientos y de los pensamientos. Las trancas, la quinta lección, las trancas, la sexta y la séptima son de puras trancas. Y cómo identificar las trancas y cómo quitar las trancas. Los dioses ajenos son pensamientos, son ideologías. Créanme, ninguna ideología ha logrado sacar el ego de las personas. Es más, todas las ideologías se creían absolutamente ciertas en que podían cambiar la historia de la humanidad y al final terminaron empobreciendo a países y pueblos enteros y también destruyendo el corazón de las personas como lo hace el sistema moderno. Las ideologías tienen que ver con los pensamientos que nos hacen esclavos, pensamientos que han sido puestos en nuestros corazones. Y ahí van a darse cuenta cómo fueron puestos. Y se van a dar cuenta que nuestros pensamientos vienen de la crianza de nuestros padres, o sea, ni siquiera son totalmente nuestros. Hay que despertar a esto. La libertad significa tener un pensamiento distinto a todo esto que ha traído un patrón de destrucción en la sociedad. Arrepentimiento, después de los dioses ajenos, arrepentimiento, el perdón, la autonegación, 1, 2 y 3, y van a saber cómo se mata el ego, que es la causa de las guerras. Imagínense a Hitler queriendo una raza superior, puro ego, el estatus social, una lucha de egos, la lucha de poder es una lucha de egos, y puedo seguir nombrando lucha de egos, que es necesario sacarlas de la sociedad. El renacimiento es el nacimiento de una persona libre de las emociones, de la esclavitud de los pensamientos, de los sentimientos, y nacer realmente con una libertad. Y vamos a definir la libertad en la clase 20, pero vamos a hacer un taller de libertad para saber si quedan esclavos de alguna cosa. El bautismo, que es una muerte simbólica pública. El júbilo, el avivamiento, la evaluación del crecimiento, van a ver cuánto hemos crecido y cuánto no. Y finalmente van a ver si realmente son libres o no. Y eso es lo que vamos a hacer. Ahora voy a mostrarles la primera clase y después la vamos a conversar. Voy a ir con ustedes a la primera charla y después vamos a abrir para que todos puedan conversar. Buenas tardes a todos, estoy muy contento de estar con ustedes. Es la clase número 1 del proyecto Renacimiento y es la clase que se llama Avance del Mal. ¿Escuchan bien, cierto? Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 3 al 6. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es Espíritu. Entonces aquí Jesucristo está dejando sumamente claro que el nuevo nacimiento no es de carne, sino que es de espíritu. ¿Y qué significa este nacimiento de espíritu? Que salimos de un pensamiento que está condicionado y de una maldad que está en la humanidad que claramente lo destruye todo. Y esta situación ya se ha visto anteriormente. En el caso de Noé, por ejemplo, Noé ya se vivió una maldad profunda. Y claramente Dios usa a un hombre fiel para solucionar problemas. Esto también nos sirve para darnos cuenta que por muy mal que se vean las cosas, Dios siempre ha tenido el control. ¿Y cuál es el problema actual? El problema actual es lo que vemos todos los días en las noticias, todos los días. Escuchamos cosas malas de los delincuentes y los malos están haciendo esto y la corrupción.
El problema actual es entonces la tierra y el futuro, la delincuencia, la corrupción, el aumento del mal en todas las áreas. Y quiero decir una frase que ojalá la recordemos. El mal siempre es injusto. El mal siempre es injusto. Por lo tanto, la única forma de ir a la justicia es a través del bien. ¿Qué va a pasar con la tierra? La tierra, claramente los científicos han establecido que la Tierra será inhabitable para el año 2050. ¿Y esto a causa de qué? A causa del cambio climático, algo que nosotros mismos hemos hecho. Lo segundo, la delincuencia. Sin castigo, claramente sin castigo, con una puerta giratoria. Les voy a dar una cifra de lo que tenemos hoy, precisamente a raíz del COVID. Los robos con homicidio aumentaron un 120% en la región metropolitana, pese al estado de excepción. Y cuando vemos estas estadísticas, uno dice, tenía que haber mejorado por el estado de excepción, toque de queda y todo lo demás. Y no es así. El mal aumentó. La corrupción, ni hablar. La corrupción aumenta en absolutamente todo el mundo, porque el ego, la ambición y el dinero son la línea por donde se van la mayoría de los países. Y la corrupción ha aumentado tanto en el sector público y así lo informa el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. La corrupción, según Finn Heinrich, de la Transparencia Internacional, cada año la corrupción causa inmensos daños. Voy a poner, por ejemplo, algunos edificios que fueron construidos en Italia, que fueron claramente a prueba de sismo, pero cuando vino el sismo, todo se colapsó. Y todo porque fue todo con corrupción. Otro ejemplo son las fábricas textiles de la plaza de Bangladesh, en otra parte, donde se edificaron sin permiso de construcción. Y básicamente pura destrucción. Y puedo poner muchos más ejemplos en África, en Europa, en Estados Unidos, en Chile y en todas partes. La corrupción siempre afecta. ¿Y saben el dinero que usan? El dinero que se iba a usar para la gente que más necesita, la que se usa para financiar hospitales, la que se usa para financiar cosas de los más necesitados. La corrupción siempre afecta a los sectores más necesitados y por lo tanto siempre es devastador, porque básicamente destruye el crecimiento de cualquier país. ¿Qué efectos causa todo este mal en las personas? El mal marca a todas las personas desde la misma concepción y luego marca en la infancia con trancas y todo lo demás. Produce incertidumbre, produce gente llena de ansiedades, de temores y angustias, desesperanza sobre el futuro. Uno mira las noticias y ve el internet y dice, oye, la Tierra será inhabitable para el año 2050. ¿Y qué será de nuestros hijos? ¿Y qué será de nuestros nietos? Uno piensa en el futuro de eso y realmente uno lo ve oscuro, porque cuando no lo ves con ojos de fe, claramente lo ves con ojos terrenales. El origen del mal en el corazón del hombre es el ego. Del ego nace el egoísmo y del egoísmo nace el individualismo, la corrupción y toda la maldad. La máxima expresión del ego es un delincuente, donde se ama tanto a sí mismo que no le importa hacerle daño al otro. Y esto genera todo el mal. Satanás lo ocupa para marcar la vida de cada persona desde la infancia en adelante. Y produce estas circunstancias que producen heridas profundas. Y obviamente, cuanto más grande es el ego, más grande es la herida, más grande es la tranca. Y todo esto produce falta de crecimiento espiritual, porque la gente, al verse envuelta en una sociedad egocéntrica, individualista, obviamente crece con esas mismas condiciones y con ese mismo pensamiento. Y tienen que luchar para salir adelante bajo esas condiciones. Y obviamente esto produce una falta de crecimiento espiritual. Un mundo absolutamente materialista, donde las utilidades están por sobre el planeta. Y no importa destruir el planeta con tal de conseguir las utilidades correspondientes de esa empresa o de esas personas. No crean que solamente son empresas.
La búsqueda de la satisfacción personal, el poder, la fama, los placeres, el estatus, para sentirme que soy más que otros, es una tontera, es producto del ego. La búsqueda del bien individual por sobre el bien mayor es la corrupción y es el ego el que lo produce. Las emociones, cuando nos sentimos controlados por ellas, claramente destruyen nuestras vidas, porque cuando nos enojamos no decimos nada inteligente. Las emociones no son inteligentes y por lo tanto cuando nos dejamos gobernar por ellas, normalmente nuestras vidas no son inteligentes. Las emociones son un excelente sirviente, pero un pésimo señor. El origen del mal es la separación de Dios. Cuando tenemos a Dios primero, en ese hermoso triángulo que Dios y Jesucristo enseñó tan claramente, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, es un triángulo maravilloso. Pero miren al lado de derecho de su pantalla, se van a dar cuenta que en el caso del ego, yo soy primero, el prójimo viene después y Dios al último. Es en este precisamente dado vuelta de este triángulo donde se produce la mayor parte de la maldad de la sociedad. La razón de la necesidad del renacimiento moderno es que la maldad continuamente está avanzando y gobierna claramente al mundo. El hombre necesita perfeccionarse o santificarse para ser un ser humano de mejor corazón. Prepararnos para la venida de Cristo, porque Cristo va a venir, créanme. Para los que crean que Cristo va a venir y los que no lo creen, da lo mismo, Cristo va a venir. ¿Y por qué lo sabemos? Porque todo estaba escrito, todo lo que está sucediendo estaba escrito y ya está sucediendo. ¿Cuál es la solución? El crecimiento espiritual. Esa es la solución, porque eso es lo que Dios le plantea para llegar a crecer hasta la estatura del varón perfecto. Perfeccionarnos como personas, no en una religión, no en una doctrina, sino que en el Espíritu, para que realmente podamos nacer en el Espíritu, como parte de la limpieza de nuestro corazón, que básicamente es donde comienza la santificación. Cuando yo empiezo a sacar la basura que el mal ha puesto en mi corazón desde la infancia. El mal tiene siempre la misma estrategia, o viola o abandona a las personas o hace distintas cosas, pero solo cambian los rostros. Es la misma estrategia. Y básicamente todo este crecimiento lo haremos en diferentes fases: el arrepentimiento, el perdón, el crecimiento por parte de la autonegación, que es fundamental para poder sacar el ego. El ego es la causa de todas las guerras. Querer conquistar tierras que no le pertenecían. Y un ejemplo de esto es Hitler, la raza superior. O a veces otros reyes se sentían insultados por otros y con eso les bastaba para hacer una guerra y matar miles de personas. El ego es la causa de todas las guerras. Si logramos hacer que el hombre pase por el proceso de autonegación del ego, el ego es la sobreestimación propia. Cuando el ego está es porque amamos más a nosotros que al prójimo, pero cuando tenemos un amor propio, sano, nos amamos en igualdad de condiciones, tal como Dios manda al prójimo. Y cuando esto ocurre, entonces hay respeto, no hay delincuencia, hay cuidado y queremos perfeccionar al prójimo, no destruirlo ni robarle. Entonces, estas fases de crecimiento son importantísimas. Y el júbilo, ¿sabe lo que es el júbilo? Es el gozo, es el renacimiento. Y el renacimiento tiene que ver con la libertad de la esclavitud de las emociones, de la esclavitud de los pensamientos. Requisitos para nuestro propio éxito: determinación, perseverancia, compromiso, disciplina. Estos son requisitos para cualquier cosa que intentes en la vida. Pero para ser un discípulo de Cristo tienes que tener estas cosas. ¿Y por qué? Porque son las que te van a dar, porque te vas a caer. Y es normal que te caigas, pero también tienes que pensar en que te tienes que parar. El resultado del crecimiento espiritual es una disminución del ego como una solución a muchos de los males, inclusive de toda la historia y en la actualidad moderna. El aumento de los valores es parte del resultado del crecimiento espiritual. Esperanza de la humanidad, fe en el futuro, sociedades que buscan al bien mayor por sobre el bien individual y la meta superior. Mira lo que te voy a decir. Una ciudad, una sociedad sin el mal se llama Nueva Jerusalén. Y créame, eso va a llegar.
Y yo tengo la esperanza, pero para eso tenemos que empezar, como dice la palabra de Dios, como enseñaba Jesucristo en su oración, venga a tu reino. Jesucristo hizo descender el reino de los cielos a la tierra, y ese es nuestro trabajo, hacer descender el reino de los cielos a la tierra, y para eso debo empezar conmigo mismo. Y esa es la solución que Dios plantea. Esto les quiero dejar como presentación del avance del mal, de lo que el mal está haciendo, está destruyendo incluso al planeta y a cada ser humano que habita en él, y lo lleva a la formación del pensamiento, porque el pensamiento es formado por nuestros padres cuando nacemos y nosotros terminamos creyendo que son nuestros pensamientos. Satanás se ha encargado de formar nuestros pensamientos y luego producir heridas que marcan y usan trancas, todo solo para destruir tu vida. El resultado del mal avanzando en nuestros corazones y en la sociedad es la destrucción de la humanidad. Podemos cambiar este destino usando el camino que Dios Padre nos entregó, que es Jesucristo. Les quiero invitar a este proyecto Renacimiento, donde todos podemos nacer en el Espíritu y a un nuevo mundo, a una sociedad de mejor calidad. Que Dios. Bien, esa es la primera clase que tenemos y básicamente antes de pasar a los comentarios, lo que ustedes opinan de lo que ustedes ven, me gustaría que ustedes buscaran qué pasa con el futuro del planeta, no por parte de la ONU, sino que por parte de la ciencia, para que ustedes por sí mismos vean que es un tema científico la destrucción del planeta, que lo han escuchado muchas veces, y que el ser humano tiene que perfeccionarse para mejorar esto. Definitivamente hay que mejorarlo. Les quiero mostrar ahora lo último que les tengo. Melanie, Mel, les quiero mostrar un video que no puedo en este momento porque ella tiene la administración, pero vamos a hacerlo al tiro. Ya. Ahora les voy a mostrar un testimonio. Ahí está, Sofi. Con sonido, listo. Listo. Compartir. Agrándalo, agrándalo, agrándalo. Y aquí va. Hola hermanos de sedes, amigos, pacientes del doctor Elías. Me presento, mi nombre es Sofía y en esta ocasión quiero compartir cuán grandes cosas ha hecho Dios en mi vida. Les cuento, yo desde los 15 años hasta los 17, sí, en total 3 años más o menos, estuve yendo a psiquiatra y psicólogo por abusos que tuve a los 14. Y bueno, estaba empastillada, dopada, todos los días de todos esos años. Tanto que hay cosas que ni siquiera recuerdo de mi adolescencia. Luego a los 17 años conocí a mi esposo y a los 18 nos casamos. Y después de unos meses de nuestro matrimonio nosotros fuimos a la iglesia del Doc Elías porque yo sufría de recurrentes crisis de pánico. Y aunque no quería ir a la iglesia, fui igual porque quería sanar mi corazón. Ya estaba aburrida, estaba cansada de ser una esclava de mis emociones, esclava de crisis de pánico, que no podía ser libre, a pesar de que estuviera casada, de que quería ser feliz, no podía hacerlo, porque mi mente me ataba a esas crisis de pánico, a los recuerdos, etc. Así que en ese momento decidí ir a la iglesia y poder sanar mi corazón. Fue en junio de 2019, aproximadamente, sí, junio, cuando me dio la última crisis de pánico. A lo que yo quiero llegar es que lo que yo estuve tratando, lo que estuvieron tratando de hacer los doctores, psiquiatras, psicólogos durante 2 años, 3 años, Cristo lo hizo en una noche. En una noche yo me sentí liberada, en una noche sentí que todo ese peso del pasado que yo tenía había sido liberado, había sido despojado. Y al principio no entendía por qué, pero luego fui aprendiendo más del Señor. De repente sí, me alejaba porque quería correr con colores propios.
porque había sido tanto tiempo el que yo estuve lejos de Dios que pensaba que podía seguir. Orgullo, orgullo por pensar que yo sola podía, y ahora siento que no, y lo he vivido, que no puedo vivir sin Dios, porque Él me sanó de mis crisis de pánico, algo que para los demás es increíble, es imposible. Dios lo hizo así. Dios hizo que yo pudiera perdonar, que yo pudiera dejar de tener ese dolor inmenso en mi corazón, en mi vida. Dios hizo que yo pudiera ser libre. ¿Y cómo fui libre? A través de Cristo Jesús, que me redimió me perdonó, me limpió de todo lo que a mí me dolía. Y es algo maravilloso porque cuando uno lo vive, cuando uno puede contar cuán grandes cosas hizo Dios en mi vida por amor a mí, yo lo único que quiero es que todos puedan sentir esa libertad que en algún momento ya dado yo pude sentir y puedo sentir todavía, porque Dios me hizo libre a través de la sangre de Cristo, me hizo libre a través de ese sacrificio inmenso que hizo por mí, por usted, ese sacrificio tan conmovedor día a día que nos recuerda que el Señor nos ama. Así que, amigo, hermano, paciente del doctor Elías, quiero invitarlo a que confíe en Dios, a que le entregue todas esas cargas que en algún momento dado le duelan, le causen tristeza, lo hagan sentir culpable, porque Dios nos hace libres a través de Cristo Jesús. Y nosotros somos la prueba viviente de que Jesucristo nos salvó y nos redimió. Le vuelvo a repetir, hace 2 años yo no sufro crisis de pánico, algo que incluso por lo que yo estuve hospitalizada varias veces. No sufro crisis de pánico, no tengo depresión. Y gracias a Dios ahora tengo una familia hermosa, un marido, un hijito de 1 año, que hemos cimentado en Cristo Jesús y Dios me ha dado la oportunidad de ser libre y ya no ser más esclava de las emociones, ya no ser más esclava del temor, ya no ser más esclava del pasado. Así que lo animo, hermano, en Cristo, que tome la decisión que va a cambiar su vida para mejor. Dios lo bendiga y le dé ese ánimo que necesitamos para seguir adelante, porque Él es el único que nos puede limpiar del pasado, que nos puede ayudar a salir adelante, que nos da una mano para caminar con Él. Que Dios lo bendiga y aunque no lo conozca, le amo mucho y muchas bendiciones, que en Cristo todo lo podemos. Bien, ya ustedes han visto la presentación. Les recuerdo que ningún gobierno, ni sistema, ni ideología ha sido capaz de sacar la ansiedad, la angustia, el miedo, el temor, las heridas del pasado. Ni siquiera el sistema psiquiátrico ha podido lograrlo. De hecho, tenemos un gran problema con la depresión, la crisis de pánico y todo lo demás. Hay un camino, no es la religión, es un crecimiento espiritual personal. No me interesa hacer crecer doctrinas, me interesa que la gente crezca. Quiero sus opiniones de lo que han escuchado, por favor. Cualquiera que quiera opinar. Levante la manito. Levante la manito y le activamos el audio. Por ahí está mi esposita bella, no sé si la vieron. El regalo de Dios para mi vida. Ya, Paola quiere hablar. Paola, habla nomás. A ver, estamos tratando de solicitarte reactivar el audio, pero eso lo tienes que hacer tú en el... No. A ver. Ya, ahí le mando una solicitud para que active el audio. Ya, tienes que activar el audio, Paulita. ¿Aló? Ahí sí.
Perfecto. Le saludo No en te el nombre del vemos. Señor. No, Ya, te voy a no, es que solicitar. Ya, no importa. Dime nomás. no hay nomás. Ya, gracias. Yo los saludo en el amor del Señor. Soy cristiana hace mucho tiempo, muchos años que yo sirvo al Señor. Eh, Agradecida de donde Él me sacó, siempre. Me gusta lo que está haciendo el doctor ahora, porque mi esposo sufre de crisis de pánico, de depresión. Ya, él no sigue a Cristo como yo, no tiene la paz y la confianza y la fe que yo tengo. Lo encuentro, pero muy, muy bueno lo que está haciendo el doctor, sanando los corazones que nos criamos de repente con raíces de amargura que van creciendo en nuestra vida a medida que nosotros vamos creciendo. No nos damos cuenta. Yo observo a mi esposo todos los días y lo veo y medito. Y lo encuentro, lo que está haciendo el doctor, el Señor haya tocado su corazón. Muchas gracias por eso, que el Señor le dé la inteligencia, sabiduría por eso, entendimiento, mucho amor por este proyecto nuevo. Yo sé que el Señor está con él, que es su respaldo, y así va a sanar a mucha gente. Él inconscientemente a lo mejor lo está haciendo como humano a lo mejor, pero vemos la mano de Dios que está detrás de él para que esta humanidad sea sanada, para que el ser humano sea sanado, para que seamos liberados, para que podamos vivir libres, vivir la vida, gozar de lo que Dios nos ha regalado todos los días, que son sus misericordias renovadas cada mañana, cada mañana, y podamos mirar la vida de otra forma. Es sanar el corazón. La felicito, pastor. Ok, muchas gracias, Paola. Vamos a dar la oportunidad también a Manuel y a otras personas que están esperando. Recuerden hacer opiniones cortitas y más que nada lo que me interesa es que tomen conciencia de lo que el mal ha construido en sus corazones y pongan una esperanza en lo que viene. Hay 20 charlas, hay 20 talleres de verdad que van a sanar sus corazones. Comprométase con usted mismo. Manuel. Hola, buenas tardes, doctor Elías, y a toda la gente que está presente. Bueno, yo comentarles que también llevo alrededor de 11 años sufriendo crisis de pánico. Es algo que siempre he dicho que no se lo doy ni a mi peor enemigo, por decirlo así. Gracias a Dios, bueno, soy creyente en Dios, me bauticé a los 14 años en una iglesia evangélica, pero lamentablemente me he apartado de los caminos del Señor. Y siento ahora en este momento que lo necesito más que nunca. O sea, si alguien me preguntara qué anhelas en este momento, es volver a caminar de la mano del Señor. Uno es el que se aleja, yo sé que Él nunca me ha dejado, nunca me ha abandonado, a pesar de todo lo que a uno le pueda suceder o ocurrir. Cuando uno, como decía la hermana en su testimonio, decide caminar por colores propios, pero Dios nunca te abandona. Y eso es lo que yo anhelo en este momento, de volver a caminar en los caminos del Señor y dejar atrás, como ella lo logró, 11 años dependiendo de una pastilla, el famoso clonazepam, para tratar de calmarse. Uno siente, claro, que esa pastilla te calma, te relaja y se te quita un poco la crisis de pánico, pero el problema no es ese. Una vez una persona me dijo, es como que tú yo te clavo un clavo en tu mano, el clavo está ahí, yo te doy el clonazepam, ¿y qué es lo que hace el clonazepam? Te alivia el dolor, pero no te lo saca. Y eso es lo que yo no he logrado, sacar el dolor, la angustia, todo eso que hay ahí que provoca las crisis de pánico. Y muchas gracias al doctor Elías, a Melanie también, que trabaja con él, que me hizo la invitación para participar el día de hoy. Con cariño. Aida Ruiz ha levantado su manito. ¿Puedes hablar, Aida? No habla Aida, habla Ernesto. Ernesto, mira que se te ve bonito con la cara de Aida.
Sí, po. Por eso la puse. Ya, Ernesto, cuenta. Lo que pasa es que yo siempre he sido convencido de cuando uno quiere las cosas y las quiere con fe, aparecen y llegan. También he sido convencido que uno en su corazón, con todas estas cosas que uno pasa de repente, las penas, las tristezas, la pérdida de un ser querido, yo creo que lo más valorable es recordar a la persona en los momentos gratos, en los momentos vividos. Y eso a uno le va dando fuerza para seguir adelante. Y eso me lo enseñó la vida bien dura, con la pérdida de mi hija cuando recién nos casamos con Aida. Y yo creo que esa instancia en mi vida me ayudó a ser más fuerte, me vio un propósito que Dios quería en mi vida. Y lo tengo claro, que Dios a nadie le da más sufrimiento del que pueda soportar. Sé que Jesucristo, el día que fue crucificado, cargó con todas mis culpas, mis pecados, mis penas, mis dolores, y eso me da una paz y tranquilidad para poder aceptar las cosas que nos va dando la vida. Esta vida tiene de dulce y de agraz, y es así. Pero yo creo que, como usted dice, lo bueno de todo esto es poder conocer a más gente, poder conocer historias de gente que también ha tenido problemas, porque de repente nosotros centramos en nuestros problemas, pero hay gente que ha sufrido más que uno. Y es bueno que vamos conociendo realidades de otras personas que han pasado cosas peores que a lo mejor que uno va pasando. Y eso le va significando a uno darse cuenta que a lo mejor la vida de uno no es tan mala como parece. Entonces yo siempre, bueno, le doy gracias a Dios por haberme dado la abertura de mente para poder haberlo conocido. Porque yo de chico me inicié en la iglesia católica, mis papás eran católicos, pero había algo en mí, en mi interior, que me instó a leer la Biblia, y a darme cuenta de muchas cosas. A darme cuenta que hay un solo creador, hay un solo Padre, hay un solo Dios, hay una pura persona que uno puede recurrir y que puede limpiarlo y que puede sanarlo de todos sus males. Me alegro mucho de poder participar en estas charlas, en estos cursos, para poder sanar el alma o sanar el corazón y las heridas que van quedando. Que las heridas que van quedando siempre están ahí. Razón tenía la persona que hablaba que realmente nos apoyamos en medicamentos, pero los medicamentos lo único que nos hacen olvidar un rato. Es como la bebida, el trago, las personas que toman nos olvidan todos sus problemas, pero después pasa el efecto y el problema sigue ahí. Entonces hay un solo sanador que es capaz de poder sacarnos todo ese dolor, toda esa angustia que tenemos en nuestro corazón. Y bueno, le agradezco, doctor, su invitación a esta charla y muchas gracias, y muchas bendiciones a todos, y que sigamos compartiendo estos momentos para sacarnos un poco de esta vida que estamos viviendo, de esta instancia, de estar encerrado en la casa, de no poder abrazar a la gente querida, de no poder hablar, de no poder caminar tranquilo por la calle, de toda la violencia que estamos viviendo, pero bueno, tenemos que tener esperanza en nuestro Padre Creador nomás, que todo va a salir adelante. Exacto. Les quiero recordar que el objetivo de todo esto es sanar el corazón y perfeccionar personas, porque la humanidad necesita un cambio luego, porque estamos destruyéndolo todo. Y necesitamos dar alguna luz de esperanza a nuestros hijos, a nuestros nietos, para que le dejemos algo de planeta para vivir. No es solamente una ideología más ni una doctrina más. Es para que cambien las vidas. No es para hacer más iglesias. Es para ayudar a las personas a mejorar sus vidas. Si lo tienen claro, si alguien quiere opinar sobre eso, sobre lo que está sucediendo en el mal en la sociedad, o lo que usted quiere, hay 20 charlas esperando. No se olvide, esta es solo la primera, van a haber conversaciones más profundas, los grupos van a ser más pequeños, por lo tanto, va a haber una conversación mucho más fluida y van a poder expresar un poco lo que sienten.
Y eso es parte de lo que queremos. Cada uno de ustedes va a tener un monitor. El monitor, les voy a dar los nombres y levanten la manito, por favor, si pueden por ahí. Están todos los monitores. Parto con Pedro Indriago, que es uno de los líderes de nuestra iglesia. Lilibet, la esposa de Pedro. Cristian Arenas, papá. Y Cristian Arena Palacios, que es el hijo. Laura Palacios. Vicky Arriagada. Yosandra Mercano. Janina, que va a estar junto con Janet trabajando en un grupo. Ana Miranda. Elías Acevedo y Jocelyn Videla. Les nombro a las personas que van a estar a cargo de los grupos para que ustedes pasen el proceso, tenga mucho amor propio, comprométase con usted mismo, identifique lo que está mal y después tome una decisión qué va a hacer con lo malo que tiene en su corazón. ¿Alguien más quiere opinar antes de partir? Soy Beta, libre para opinar. Anita Miranda. Ella es mi esposita y es la más bonita. Buenas noches. Agradezco a Dios primeramente la oportunidad que nos brinda de poder ser esos puentes para que otros puedan alcanzar lo que un día nosotros obtuvimos. Sé que todos necesitamos, todos. A diario necesitamos que una mano se extienda para que nos pueda alzar, levantar, animar, sostener. Y quizás este sea el medio que Dios está utilizando para que juntos, porque esta cosa no es que usted esté mal y que yo esté bien. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Y poder entender de que así como dice la Escritura, un cuerpo está constituido por muchos miembros y las coyunturas, dice, se ayudan mutuamente. Así es la idea. Lo que se va a vivir es un proceso que nos va a permitir a todos. Incluso hay personas que se inscribieron para llevar a otra, pero Dios, su bondad, nos va a permitir a todos entrar en un proceso que nos va a facilitar, mira, la vida, porque cuando hay lastre no se puede avanzar. Cuando hay pesos en el corazón, en nuestras mentes, no se puede avanzar, y eso es lo que con la ayuda de Dios, porque esto es así, no hay mérito en ninguna persona, simplemente lo que Dios va a hacer. Así como nos compartía Sofía, tenemos la oportunidad también de ser libres a través de dar a conocer primeramente nuestra necesidad. Cuando alguien no reconoce que necesita, es imposible llegar a un punto de partida. Así que yo les animo a que ustedes realmente puedan ser tan honestos en la forma, mira, de ver este puente. Yo siempre voy a necesitar eternamente la ayuda de Dios. Es algo que nos va a facilitar el proceso de ser liberados de cualquier atadura. Así que sean todos bienvenidos, Dios te bendiga, mi amor, y que sé que esto nació del corazón de Dios, y siempre va a ser así. Dios nos da la oportunidad, escúchenme bien. He aprendido a través de estos 2 años que somos más frágiles que nunca. Escúchenme bien. Quizás hoy día usted está gozando de salud, quizás no ha sufrido grandes dolores, entre comillas, ni pérdida de seres amados, pero con este bicharraco hemos visto lo frágiles que somos, lo vulnerables que estamos, y que todos necesitamos estar alertas, preparados, dispuestos para estar siendo procesados. Yo sé que mi vida tiene un límite. Siempre le digo a mi marido, somos como las conservas.
La conserva tiene un rótulo y dice el día y la fecha de expiración. Solo Dios sabe cuándo es mi día. Lo único que sé es que este día tiene que ser bueno, lo debo terminar bien. Mañana se inicia un nuevo día y tendrá que iniciarse de una forma saludable para mí y para los que me rodean. Y agradecer a Dios que usted haya aceptado esta invitación, porque vamos a iniciar una caminata juntos, porque esta es la cosa, iniciar una caminata juntos. Así que un agrado ver la cara de muchos. Hace mucho tiempo que no nos podemos ver, pero mediante la ayuda de Dios, yo creo que este bicharraco pronto nos va a dejar. Así que Dios les bendiga y siempre una bendición poder servir. Ya. Olguita Pozo, gracias, mijita, mi amada, por si acaso, por si no lo saben, ¿ya? Voy a dejar a Olguita Pozo, va a ser la última opinión, lo más corta posible, porque ya estamos en la hora. Y quiero dejarles con un pensamiento antes de pedir la bendición y escuchar a Olguita. No destruyan su presente por un pasado que no tiene futuro. Se los voy a repetir. No destruyan su presente por un pasado que no tiene futuro. Lo voy a volver a repetir. No destruyan su presente por un pasado que no tiene futuro. Hay que limpiar el pasado.